A ver, imaginemos a un papa que no es solo un líder espiritual, sino también un rey, con sus propias tierras, sus ejércitos, su poder en el mundo. Pues no es ficción, fue una realidad por más de 1000 años en el mero corazón de Europa. Hoy vamos a desentrañar la increíble historia de los estados pontificios. Cuando pensamos en el Papa, se nos viene a la mente una figura religiosa, ¿cierto? Pero, ¿y si les digo que durante la mayor parte de la historia, el Papa fue también un monarca en toda regla? El gobernante de un reino bastante poderoso en medio de Italia. Esta es la historia de cómo pasó eso. Y miren que no es una exageración. Estamos hablando desde el año 756 hasta 1870. Más de un milenio. Durante todo ese tiempo, los sucesores de San Pedro gobernaron un estado soberano, con sus fronteras, sus súbditos y, claro, su influencia política. Es una historia que de verdad cambia la idea que tenemos del papado. Y ojo, no estamos hablando de un terrenito. En su momento de mayor extensión, los estados pontificios ocupaban una parte bien importante de la península itálica. Con más de 44,000 kilómetros cuadrados, eran un jugador geopolítico de peso, muy comparable en tamaño a otros reinos europeos de la época. Bueno, entonces, ¿cómo nació este reino tan peculiar? Su origen no fue exactamente un plan divino, sino más bien el resultado de la política, de la guerra y de un vacío de poder en una Italia que era un verdadero caos. Vámonos de viaje hasta el siglo VIII. El Imperio Bizantino, que era como el heredero de Roma en el este, estaba perdiendo el control sobre Italia. Y mientras tanto, un pueblo germánico, los lombardos, amenazaba con conquistar toda la península, incluyendo la mismísima Roma. El Papa estaba literalmente atrapado en medio. Y aquí es donde la historia da un giro total. En el 751, con los bizantinos fuera de juego, el Papa Esteban II cruza los Alpes, desesperado, buscando ayuda. ¿Y dónde la encuentra? Pues en el rey de los francos, Pipino el Breve. Él interviene, derrota a los lombardos y en el 756 le entrega esos territorios directamente al Papa. En ese preciso momento nacen oficialmente los estados pontificios. Pero bueno, una cosa es nacer y otra muy distinta es mantenerse. El nacimiento del Estado fue solo el comienzo. Mantenerlo fue una lucha constante, un drama de 1000 años de guerra, diplomacia e intrigas. Ser un paparrey significaba tener enemigos por todas partes. Y no solo amenazas espirituales, no. Hablamos de ejércitos de verdad marchando hacia Roma, listos para quitarle al papado su poder terrenal. La supervivencia nunca, pero nunca estuvo garantizada. La lista de adversarios era interminable. Desde emperadores alemanes que se creían los dueños de Italia, hasta ciudades-estados súper ambiciosas como Florencia o Venecia. También conquistadores como los normandos en el sur, e incluso rebeliones de sus propios súbditos. Fue una lucha por sobrevivir en muchísimos frentes a la vez. Esta época define una tensión increíble. El Papa tenía que ser como dos personas a la vez. Por un lado, el vicario de Cristo, guiando la fe, y por otro lado, un príncipe secular que comandaba ejércitos y jugaba al ajedrez de la política, como los famosos papas guerreros, Alejandro VI o Julio II. Esta cita lo resume todo a la perfección. El papado no estaba al margen de la política europea, para nada. Estaba en el centro de todo. Forjaba alianzas, declaraba guerras y jugaba al gran juego del poder como cualquier otro rey o emperador de la época. Pero todos los reinos, por muy eternos que parezcan, tienen un final. Y el de los estados pontificios llegó de la mano de las grandes revoluciones que transformaron por completo a Europa. Las ideas de la Revolución Francesa, sobre la nación, sobre el Estado laico, fueron un golpe mortal para un reino basado en la autoridad religiosa. Y luego, claro, llegó Napoleón. Sus ejércitos invadieron Italia, disolvieron los estados pontificios y hasta se llevaron al Papa prisionero. Y aunque el reino fue restaurado después, la verdad es que ya nada volvería a ser igual. El golpe de gracia fue el movimiento por la unificación de Italia, el Risorgimento. En 1860, el nuevo reino italiano exigió gran parte de los territorios papales. El Papa Pío IX se negó rotundamente. La respuesta, una invasión.
El pequeño ejército del Papa fue derrotado y la mayor parte del reino fue absorbida por la Nueva Italia. Al final, de aquel gran reino solo quedaba Roma y sus alrededores, y su existencia dependía totalmente de la protección de tropas francesas. El Papa era rey de una sola ciudad, y solo porque un ejército extranjero lo mantenía en el poder. La situación era insostenible. Y entonces, en 1870, estalló la guerra entre Francia y Prusia. Francia necesitaba a sus soldados y los sacó de Roma. Era el momento que Italia había estado esperando. El 20 de septiembre de 1870, el ejército italiano entró en Roma, poniendo fin a 1114 años de historia. El Papa Rey ya no existía más. Pero la historia no termina con la caída de un reino. Termina con el nacimiento de algo completamente nuevo, y en cierto modo quizá hasta más influyente. 59. Ese es el número de años que los papas, empezando por Pío IX, se declararon prisioneros en el Vaticano. Se negaron a reconocer al Estado italiano y no salieron de los muros del Vaticano durante todo ese tiempo. Durante casi 6 décadas, el papado vivió una situación súper extraña. Era un soberano sin soberanía, una cabeza de Estado sin Estado. Esta tensión se conoció como la cuestión romana. Finalmente, en 1929 se encontró una solución. Los pactos de Letrán, firmados con el gobierno de Mussolini, crearon el Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa renunció a su antiguo y vasto reino y, a cambio, recibió la soberanía sobre el Estado independiente más pequeño del mundo. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿El gran reino terrenal de los papas desapareció, reducido a unas pocas hectáreas? Sin embargo, su influencia global como líder espiritual ¿no es hoy quizás más grande que nunca? Nos hace preguntarnos, ¿qué poder es realmente más perdurable? ¿El que viene de la tierra y los ejércitos o el que reside en una idea?